El tema general de esta línea de ministerio ha sido, y hasta ahora continúa siendo, Noé, Daniel y Job, modelos de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida, con miras a cumplir la economía de Dios. Cuando escogimos estas tres personas, no fue algo arbitrario, sino más bien se basaba en los versículos de Ezequiel 14, que dice que aunque estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuviesen en medio de ellos, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y el versículo 20 es un versículo similar. Y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Es claro que estos tres varones están allí en forma específica por su justicia. El mensaje de esta noche es tratar de atentar, de cristalizar el significado intrínseco de estos tres varones con respecto a su justicia según la economía eterna de Dios. Para recordar, quiero refrescar vuestra memoria acerca de 4 aspectos de la justicia, todos los cuales están profundamente e intrínsecamente entretejidos, que están significados por las vidas de estas tres personas. Número 1, justicia es ser justos con todas las cosas, todos los asuntos y todas las personas, según el requisito justo de Dios. Segundo, la justicia es la expresión en nuestro vivir del Cristo que mora en nosotros como el Espíritu vivificante. En el primer aspecto, la justicia es estar en paz o rectos en todos los asuntos, personas, según el requisito justo de Dios. Y también la justicia es la expresión en nuestro vivir del Cristo que mora en nosotros y que está en nosotros como el Espíritu vivificante. El tercer aspecto es que la justicia es un asunto de ser completamente recto con el trono administrativo de Dios. El trono es establecido sobre la justicia. Por lo tanto, ser recto en este aspecto, ser justo en este aspecto, es estar correcto con Dios en su administración y su gobierno. Es estar sujeto a Él, el someterse a Él, ser uno con Él, ser regido por Él. Y 4, la justicia es ser constituidos con la justicia de Dios en nuestro ser para llegar a ser una persona
en nuestro ser una persona transparente y transparente como el cristal, para llegar a ser la justicia de Dios en Cristo. Vamos a ver que con Noé tenemos a un varón que era justo delante de Dios en su generación, que era justo con Dios en su vivir, pero en particular vamos a ver esta noche que era justo en su trabajo. Hay un contraste muy fuerte entre los obreros de iniquidad, aquellos que presumen trabajar para Dios, y aquellos que hacen la voluntad de Dios y que son justos con Dios en su obra para con Dios. Daniel ciertamente él era justo con todas las cosas, asuntos y objetos, y ciertamente era justo con el Dios que gobierna, que rige. Y con Job vemos que había una persona que era justo en hacer el bien según la ley del bien, y que fue reconstituido con Dios para llegar a ser justo en el sentido de expresar a Dios y justo en el sentido de ser constituido de Dios. Y esta justicia, con 4 aspectos, se relaciona directamente al Dios triuno mismo, en particular al Dios triuno al llevar a cabo la economía divina. En este sentido, el mensaje 1 y este mensaje, el número 18, se reflejan el uno al otro, porque son los dos que están a ambos lados de los extremos de los libros. Y el hermano él dijo en su mensaje esto, que las vidas de Noé, Daniel y Job revelan al Dios triuno impartiéndose a sí mismo a su pueblo escogido para cumplir su propósito. ¿Por qué 3? ¿Y cómo establecemos la conexión entre estos 3 y el Dios triuno? Bueno, nuestro hermano señaló que con Noé vemos a Dios el Padre en su deseo y plan para llevar a cabo su edificación y su fidelidad eterna en guardar su pacto, su palabra. Así que con Noé hay que notar ciertamente que es por la edificación del arca, como fue instruido por Dios, que es algo de Dios el Padre, y su deseo y su plan para la edificación, y según el pacto, también vemos su fidelidad eterna, la fidelidad eterna de Dios. Con Daniel vemos a Cristo el Hijo como la centralidad de la piedra que hiere y que se convierte en un gran monte en el mover del Señor, y también vemos su segunda venida como el Hijo del Hombre. Así es que Daniel revela ciertos aspectos cruciales de Cristo, especialmente la centralidad y universalidad de Cristo en el mover de Dios para llevar a cabo su economía. Y Daniel revela la segunda venida de Cristo como el Hijo del Hombre. Y con Job vemos a Dios el Espíritu en su obra transformadora para llevar a cabo lo que está escondido en el corazón de Dios, como fue en el tiempo de Job,
que se reveló en los tiempos de los apóstoles para que ganemos nosotros a Dios, para que lleguemos a ser Dios en vida y naturaleza, en apariencia, mas no en la deidad, para la expresión corporativa de Dios. Con Noah, Dios el Padre, en su deseo y plan para el edificio y su fidelidad. En Daniel, el Dios el Hijo, como la centralidad y la universalidad del mover de Dios y su regreso. Y con Job, Dios el Espíritu, en su obra transformadora, para hacer de Job, por medio de la reconstitución, igual a alguien igual que Dios en vida y naturaleza, para la expresión corporativa de Dios. El título del mensaje 18, no sé si es el más largo, pero va a ser uno de los más largos que ha habido jamás en las reuniones de ministerio de los miércoles. Y si entiendes este título, ya recibiste todo el mensaje. Les voy a leer y les voy a hacer comentarios con algo que les acabo de resumir acerca del mensaje 1. Realizar la obra de Dios según sus instrucciones. Comer a Dios y vivir sujetos a su gobierno conforme a la visión que Él nos ha dado, y permitir que Dios nos despoje, nos consuma y se forje en nuestro ser a fin de ser hechos Dios con miras a su expresión corporativa. Claro, el título tiene que ver algo que ver con Dios, con el Dios triuno, quien llega a ser todo para nosotros. Como habíamos estado cantando el himno 287, tal vez estaba pensando que tal vez en los cielos nuevos y la tierra nueva, Job va a estar allí. Y la respuesta a su pregunta va a ser provista abundantemente. Y tal vez nos unamos y cantemos juntos: el Dios triuno ha llegado a ser ahora todo. El Dios triuno ha llegado a ser todo para nosotros. Y aquí, en la consumación, no tenemos nada más. Vamos todavía a estar usando nuestras computadoras, manejando nuestros carros, cortando el pasto. Tal vez no. Tal vez vamos a estar glorificados, perfeccionados, maduros, hijos de Dios, edificados como una entidad corporativa para ser un Dios, hombre corporativo, para quien el Dios triuno es, para los cuales el Dios triuno es todo. Y en realidad nosotros estamos en esta tierra por la creación de Dios, y estamos siendo tratados con Él, disciplinados para ganar a Dios, ser uno con Dios, llegar a ser parte de Dios, ser constituidos de Dios, aún llegar a ser Dios en vida y naturaleza, para que nosotros podamos vivir a Dios y expresar a Dios de una forma corporativa. Esa es la razón por la cual estamos en la tierra. No estamos aquí para llevar a cabo una obra de una empresa. Al menos muchos de nosotros no estamos aquí para una carrera. Personalmente, no puedo relacionarme yo a la palabra carrera. No tengo carrera. No tengo empresa. No tengo esperanza en esta tierra. Yo estoy aquí con ustedes para ganar a Dios, para ser uno con Dios, para llegar a ser Dios y para expresar a Dios. Y cuando esto ha sido forjado, vamos a tener esa santidad, la naturaleza de Dios, forjada en nosotros, la santidad sin la cual nadie
verá al Señor. Ahora vamos a ver este título con más detalle. Y voy a presentarles a ustedes que este título revela al Dios triuno y su economía en estos tres modelos. Realizar la obra de Dios según sus instrucciones. Ciertamente esto se refiere a Noé, que representa al plan divino de Dios el Padre y la obra única de Él. En realidad lo que estoy presentándoles a ustedes ahora es la substancia del correo electrónico del hermano Ed Marks, que él me envió hoy día cuando él leyó este bosquejo. Así que estamos involucrados aquí en una compenetración intrínseca y una coordinación a un nivel orgánico. Así que ya no sé dónde yo acabo y él comienza, dónde él acaba y yo comienzo. Pero quiero reconocer la porción que provino a través del cuerpo de este miembro. Noé representa el plan del Dios eterno y la obra única que Él efectúa. Noé llevó a cabo una obra única. Y hay mucho que decir de esto. Y lo que esa arca representa, identifica la obra única del Padre para nosotros hoy en día. Y esto es hacer la obra de Dios. También tenemos que añadir que es según sus instrucciones, como Dios lo instruyó. La Biblia dice que Noé fue instruido divinamente. Se le fue dado las dimensiones, los materiales. Se le dijo cómo tenía que hacerlo con una sola ventana. Y él no puso su propio punto de vista, sentir u opinión. Él hizo la obra de Dios. Él era un obrero de Dios. Él era un colaborador de Dios, haciendo la obra de Dios como Dios lo instruyó. Ahora, la segunda línea. Comer a Dios y vivir sujetos a su gobierno conforme a la visión que Él nos ha dado. Cuando Daniel fue tomado de Jerusalén a Babilonia, porque él era considerado un joven, un israelita promisorio, y era solamente un adolescente, tal vez 13 o 14, tal vez 16 años de edad. Él fue cortado de todo aquello en su familia, de todo aquello que él sabía. Pero él se propuso en su corazón no contaminarse con las provisiones ricas del rey babilónico, sino que él simplemente al principio mismo consideró cuál iba a ser su dieta. Yo no voy a ingerir, ni digerir, ni asimilar, ni voy a llegar a ser constituido con la comida babilónica, porque esa comida es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo como a Dios, yo como la comida de Dios. Y durante toda su vida, al leer las Escrituras y su contacto con Dios en oración, y en su grupo vital con sus 3 compañeros, él estaba tomando a Dios. Esto lo capacitó para vivir bajo el gobierno de Dios.
El libro de Daniel revela que los cielos gobiernan, que el Altísimo reina. Hay un trono en el universo, y Dios está en el trono reinando sobre todas las naciones, sobre todos los eventos mundanos, y Daniel vivió directamente bajo el gobierno de Dios. Cuando la ley fue pasada durante el reino persa, que por 30 días no debe haber ninguna oración, Daniel no la consideró, porque eso estaba en conflicto con la ley de su Dios. Esto era contrario a Dios mismo, y oró 3 veces al día, como era su hábito. Y él sabía que cuando entraba en esa cueva de leones, que el enemigo no tenía ningún terreno en él, y estaba él allí en paz, bajo el gobierno de Dios. Y como resultado de estos dos asuntos, de estar en Dios y vivir bajo el gobierno de Dios, él recibió visiones de Dios, y vivió de acuerdo a estas visiones. Este es Daniel, mostrándonos al Hijo como nuestro constituyente y nuestro gobierno celestial. Así que con Noé, el Padre, en su plan divino y su obra única, y con Daniel, el Hijo, como nuestro constituyente y nuestro gobierno celestial. Y después ahora venimos a Job, y con Job vemos al Espíritu en su obra transformadora para deificarnos. Así que decimos, y permitir que Dios nos despoje, nos consuma y se forje en nuestro ser, a fin de ser hechos Dios, con miras a su expresión corporativa. Este es Job. Él tenía que ser despojado de todo lo que él poseía, y tenía que ser consumido en todo lo que él era en sí mismo y en su constitución natural, a fin de que, como él dijo, como los entrenantes leyeron, Job 19, dice, me has despojado mi gloria de mí. Todo aquel que ama a Dios, que busque a Dios, que es para Dios, que ha sido constituido de Dios, va a tener toda su gloria despojada de Él. Después de la primera reunión que atendí yo en el Salón del Eldon, en octubre de 1966, un hermano se presentó a mí, me presentó a mí y me dijo esta palabra. Dijo, aquí tú pierdes tu gloria, y también todo aquel que se gloría en ti. Así que les aseguro que los entrenados que están aquí al frente mío, los que se van a graduar el sábado, ellos están en un curso para ser glorificado por el Dios de gloria, pero primero van a ser despojados. Job dice, esa gloria de mí, y has quitado la corona de mi cabeza, y me has quebrantado, y me arruinó por todos lados y perezco. ¿Y cómo puede decir y perezco? Quiere decir, he sido reducido a nada. Pero este no es el fin. Ser despojado y consumado por Dios, y ser reconstituido, o que Dios se forje en nuestro ser. Tenemos que admitir que en diferentes grados
Tal vez sea una doctrina para nosotros, que el Dios triuno es todo para nosotros, que Él es para nosotros un mayor tesoro que cualquier persona o cualquier cosa. Pero Dios mismo sabe que Él es el disfrute más alto, Él es el deleite más alto, es el tesoro que sobrepasa todo. Él es aquel que no tiene rival, Él es el incomparable. Él conoce que si se le diese la oportunidad para llegar a ser todo para nosotros al nivel de nuestra constitución, seríamos las personas más gozosas y más estáticas, más alegres de todo el universo. Vamos a ser constituidos de Él para llegar a ser Él, por supuesto, no en su deidad, y ciertamente no como un objeto de adoración, pero vamos a ser Dios en vida, en naturaleza, en constitución, en apariencia, en función y aún en expresión. ¿Y para qué es todo esto? Esto es para la expresión corporativa de Dios. El cuerpo de Cristo, que va a ser consumado en la Nueva Jerusalén, ciertamente debe tener cientos de miles de Dios hombres glorificados como sus constituyentes. Y ustedes van a acabar, digamos, podemos decir, como un 500 millonésima parte de la Nueva Jerusalén. No vas a ser el primero porque el Señor es primero. Tú no vas a ser el último porque Cristo es el postrer. Así que tú no vas a hacer nada en el medio porque el Señor es todo. Tú no vas a tener nada. Tú solamente vas a tener al Dios triuno. Y también vas a tener como tus compañeros todos los hijos de Dios glorificados a través de todas las dispensaciones como un Dios hombre corporativo. Y el anhelo más profundo y aspiración que tenemos en nuestro ser por Dios y por la unidad de aquellos que le pertenecen a Él va a ser cumplido. Y después de un trillón o un cuatrillón, miles de años, nuestro Dios, el Dios procesado, va a seguir fluyendo como nuestro disfrute que no tiene precedentes y que no ha sido todavía proclamado. ¡Alábenlo! Y Dios va a tener aquello por lo cual puso su corazón en la eternidad pasada. Él tendrá en el nuevo cielo y en la nueva tierra la nueva Jerusalén gloriosa, no una ciudad física, sino una incorporación divino-humana en la cual Él va a ser todo y en todos. No va a haber diablo, no va a haber pecado, ni posibilidades de pecar, no va a haber muerte, ni posibilidad de muerte, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, solamente disfrute del Dios triuno procesado y consumado en la ciudad de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pero esta noche estamos en el proceso. Así que tomo este tiempo a propósito para tratar de poner un fundamento y poner la dirección. Y no pido disculpas por un bosquejo de 3 páginas. No quiere decir que el mensaje va a ser de 3 horas
de duración, sino que mi sugerencia y proyección para esta noche, como la última reunión, es que tal vez tengo hasta las 9:10 para liberar este mensaje. Después oramos y profetizamos y dejamos que la reunión continúe hasta las 9:30. Los que vienen por distancia y los que tienen necesidad humana, simplemente vayan con Dios cuando el mensaje se acabe, ¿verdad? Eso está bien. No hacemos ninguna excepción a esto. Muy bien, consideremos entonces ahora la primera parte del título, que es la sección acerca de Noé. 1. Por la fe, Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no se veían, y movido de temor reverente, preparó un arca para salvación de su casa. El arca es un tipo de Cristo, no solamente de Cristo como individuo, sino también del Cristo corporativo, es decir, de la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre. Y esta noche, con respecto a Noé, este es el énfasis que queremos dar. El arca que edificó Noé, como fue instruido por Dios, significa al Cristo corporativo, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. Dos aspectos de la Iglesia. Quiero impresionarlos que la obra de Dios con Noé era edificar el arca. Y esa arca representa al Cristo corporativo, que es la Iglesia, como el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre. Nosotros creemos que la obra de Dios en esta generación es también edificar el arca, el Cristo corporativo, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Necesitamos ser justos en este asunto, ser justos con Dios en nuestra obra. Si solamente predicamos el Evangelio para ganar un aumento, si solamente enseñamos la Biblia para iluminar a los santos, si solamente pastoreamos a los santos para su progreso en vida, si solamente establecemos y edificamos iglesias locales, no estamos haciendo la obra de Dios en pleno. Todas esas cosas, el Evangelio, la enseñanza, el pastoreo, las iglesias, son para el Cristo corporativo, que es el cuerpo de Cristo. A aquellos que tienen sospechas o que no confían, yo les diría en la presencia del Señor, no estoy apuntando esta palabra a ninguna persona, sino a todos, comenzando conmigo. Según la palabra del Señor en Mateo 7, como vamos a ver, los colaboradores, al menos obreros, van a perder el reino. Ellos no van a ser recibidos por el Señor en el juicio. Les va a decir, no te conozco, no te reconozco, no reconozco tu obra. Tú no hiciste la voluntad de mi Padre. Tú edificaste esto, cumpliste aquello. Mi Padre tiene una voluntad. Les dije en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Ese es el cuerpo universal de Cristo.
B. La edificación del arca tipifica la edificación del Cristo corporativo, es decir, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Dicha edificación es llevada a cabo con el elemento de las riquezas de Cristo, las cuales son el verdadero material de construcción. Una vez más quiero sonar la trompeta, por favor noten que la meta del recobro del Señor hoy día es edificar el cuerpo de Cristo por medio de las iglesias locales. Esta es la meta. Si nuestra obra intrínsecamente es orgánica y prácticamente está conectada a esta meta, entonces vamos a ser justos y rectos con Dios en la obra que estamos haciendo. C. Noé edificó el arca por fe, por la fe, en absoluta conformidad con la revelación que Dios le había dado, y no según sus propios conceptos. Creo que es justo declarar que el sábado en la mañana, cuando tengamos la reunión de graduación, ninguno de los 93 que se van a graduar van a ser arrebatados durante esa reunión. Y sospecho que ninguno de los entrenadores van a ser arrebatados tampoco. Lo que se les ha dado es el suministro y especialmente un entrenamiento en la revelación divina para que los gobierne, para que los dirija, para que los proteja, para que los restrinja, para que los motive todo el resto de vuestras vidas. Si aún testifican que cuando se graduaron, no sé dónde estoy en el crecimiento de vida, no sé qué es lo que necesito para mi progreso, pero he visto algo. Hay una visión celestial. Lleguemos a ser, que llegue a ser un fuego que arde en nuestro ser. Y yo tengo que testificarles esto. Yo he visto algo de la economía eterna de Dios. Y oro por la misericordia para ser obediente a esa visión celestial hasta que regrese el Señor y pueda encontrarme con el Señor. D es un punto que necesitamos ahora al encontrarnos en medio de esta generación en la que nos encontramos. La edificación del arca era contraria a la corriente que seguía la generación de Noé. Muchos de ustedes son jóvenes. Tal vez no les ayude mucho, como algunos de nosotros que somos mayores, cuando hablemos de temas generacionales, como cuando yo estaba en la escuela secundaria en 1950. La gran ofensa era, fumar en el baño. Yo creo que si un director de la escuela tuviese solamente eso, creo que estaría muy contento, porque es un hecho de que la corriente de la era, al alejarse de la economía de Dios, está creciendo en forma exponencial. Porque nosotros tenemos que estar en contra de esta corriente. Apenas se gradúen de ustedes, van a encontrarse con la corriente. No puedes decir, no puedes quedarte en las casas de aquí el resto de tu vida. Pero hay una corriente que es como una montaña, que está bajo el espíritu agregado del aire, que está manejando todo el mundo a que se aleje de Dios y de su economía. Y ustedes están aquí para hacer una obra
contra esta corriente. Noé resistió la corriente de aquella era y condenó al mundo, no solamente al predicar la justicia, sino que su edificación, su vivir, era una condenación sobre la era en la cual él vivía. Si ustedes se entregan a edificar el cuerpo de Cristo, va a costarles todo lo que son y tienen. Toda onza de tu energía, de tu fuerza, de tu tiempo, de tus recursos, de tu capacidad. Pero ¿qué va a ser edificado? La expresión corporativa del Dios triuno. Y va a ponerse como la cual va a estar como un juicio sobre toda la vanidad del mundo. En nuestra obra, al llevar a cabo nuestra obra hoy en día, no seguimos la corriente de esta generación. Tal vez podamos testificar no solamente tal vez el sábado, sino 5 años de aquí a 5 años, o 10 años, de aquí a 10 años, podamos testificar esto, o 25, de aquí a 25 años. Yo soy un Noé, yo estoy haciendo la obra de Dios como fui instruido por Dios. Yo no estoy en la corriente de esta generación. Mi matrimonio, mi familia, mi ocupación, no están en la corriente de esta generación. Estamos en el fluir del trono, haciéndolo todo en conformidad con la revelación divina. Esto es lo que tenemos que escoger, la corriente o el fluir. Quiero recomendarles una oración a ustedes. Yo no puedo decir que oro todos los días, pero por varios años sí lo hice. Y ahora, cuando tengo la necesidad, oro esto y digo así: Señor, guárdame en el fluir todos los días de mi vida, hasta la eternidad. Señor, guárdame en el fluir divino. Aún profundiza el fluir, aumenta el fluir y libera el fluir. Que mi vida se caracterice por más fluir, hasta que el fluir sea un río que nadie puede cruzar, hasta que sus aguas hayan aguas para nadar. Si tú te gradúas y con las aguas llegan a tus rodillas, eso no es una vergüenza. Cuando viniste aquí solamente tenías aguas solamente hasta los tobillos. Pero si te entregas al Señor en un tiempo corto, vas a estar con agua hasta tus lomos, y solamente quieres abandonarte a este fluir. Y deja que el fluir divino te lleve donde quiera que Él quiera ir. Nosotros no estamos aquí para seguir la corriente, sino que estamos aquí para entrar en el fluir. Noé estuvo en contra de toda su generación para hacer la obra divina en el fluir divino, conforme a la revelación divina. Ahora, tenemos una aplicación en el punto E. Nuestra obra en el recobro del Señor es la obra de la economía de Dios, la obra del cuerpo de Cristo. O ven esto, o no lo ven. O lo creen esto, o no lo creen. O viven esto, o no lo viven. Ministran esto, o no lo hacen. En el recobro del Señor hay una sola obra. Quiero repetirlo. Y ojalá que tuviese una voz, a veces, que fuese tan fuerte para proclamarla a todo el mundo. En el recobro del Señor
Hay una sola obra, la obra del cuerpo. Un colaborador recibió un correo electrónico acerca de esto, y el escritor de ese correo dijo: nunca he oído de esto, nunca he visto esto en la palabra de Dios, no está en el ministerio. Y el recipiente leyó esta carta con otros colaboradores, y uno de ellos, con su discernimiento, dijo: ¡qué ignorancia tan sorprendente! No solamente ignorancia, pero sorprendente ignorancia. Mi cuerpo está haciendo aquí una sola obra. Por supuesto que mi corazón está funcionando, para lo cual mis pies planos reciban eso, pero mis pies, sean planos o no, están bien. Pero hay una sola obra, que es el dar este mensaje. Lo que cueste, cualquier requisito que haya, mi cuerpo está haciendo una cosa. Hay una realidad en el universo que se llama el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo en esta era aparece en la tierra como iglesias locales. Cada iglesia es parte del cuerpo. Y si nosotros vemos el cuerpo, vamos a darnos cuenta que todo tiene que ser uno. La vida es uno, la comunión es única, el fluir es único, y la obra es única. El cuerpo de Cristo es orgánico y no permite en lo absoluto ninguna labor humana. Tú traes tu obra humana, y en las palabras de Pablo en 2 Corintios 3, contaminas, destruyes el templo de Dios. Dios va a destruirte a ti. 1 Corintios 3. Lean esto. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esto es muy serio. Traer las cosas de la cultura griega, o de la religión hebrea, o de la política romana, traer las cosas seglares del mundo, traerlas a la iglesia y traerlas a la edificación santa de Dios, es completamente injusto en la obra que estamos haciendo. El cuerpo no puede ser edificado por los métodos del hombre natural, ni por organización alguna basada en esfuerzos humanos. Esto va a tomar mucho aprendizaje. No hay nada humano, nada natural, nada organizacional, todo es orgánico. Lo que estamos realizando hoy no es nuestra obra personal, sino la obra de la economía de Dios, la obra del cuerpo. Hay una diferencia entre obreros y colaboradores. Un obrero es alguien que trabaja. Un colaborador se define como tal debido a que trabaja con alguien más. Él es un colaborador. No él es el obrero, él es un co. Yo quiero decirles a todos los colaboradores, que los que se consideren ser colaboradores en la tierra hoy en día, ¿con quién son ustedes colaboradores? ¿De quién sois colaboradores? El hermano Lee nos advirtió en una de sus últimas comuniones, en septiembre del 96,
en ser justos, en ser rectos, en seguir a otros. Nos advirtió que no tengamos nuestros colaboradores personales y de nosotros. Tenemos que decir, basado en la palabra, que somos colaboradores de Dios, y tenemos que decir que según los hechos, nuestra obra se define por la obra que ha sido comisionado al hermano Lee, y él está con el Señor. Pero nosotros estamos aquí como sus colaboradores, no solamente obreros, ni tampoco colaboradores de alguien que se cree alguien, quien sea que él sea. Así es que si estamos colaborando, tenemos que tomar nuestra dirección, nuestra guianza, tenemos que recibir nuestra iluminación, por supuesto, del Señor, pero a través del ministerio de la era, a través de la obra de la era, para ver la visión de la era, para completar la obra de esta era. Yo no estoy haciendo mi obra personal. Estos hermanos no están haciendo su obra personal. Vayan a Rusia, vayan a Europa Oriental. Esa no es la obra personal del hermano Benson. Ninguno de los colaboradores fieles tienen una obra personal dentro de la obra preciosa del recobro del Señor. Solamente hay una obra, la obra del recobro, que es la obra de la economía de Dios, que es la obra del cuerpo de Cristo. Y el hermano Nee dijo esto. Él vio esto con una claridad como el cristal. Punto 4. Cuando los hijos de Dios vean la unidad del cuerpo, verán también la unidad que es propia de la obra. Todos aquellos que les gusta ser lógicos, pueden ponerlo de esta forma. Si tú ves la unidad del cuerpo, tú vas a ver la unidad de la obra. Si tú no ves la unidad de la obra, no ves tampoco la unidad del cuerpo. Así que el hermano Lee, por supuesto, es correcto al decir que todos los problemas, especialmente relacionados con la obra, pueden ser que en el hecho de que no vean al cuerpo, ni conozcan al cuerpo, ni tampoco cuiden del cuerpo, ni honran al cuerpo. Este es el origen. Hace años estaba enseñando a las hermanas del cuarto término que desesperadamente querían expresar algo, expresar su preocupación acerca del cuerpo. Y ella me dijo, una hermana dijo, yo no veo el cuerpo. ¡Qué bendita eres! ¿Sabe lo que les dije? ¿Sabe lo que le dije yo? Le dije, hermana, está bien. Tú eres joven, muy joven para ver el cuerpo, pero eres bendita porque no has sido engañada. Un día ella verá, simplemente lo verá. Ella la conocerá. Si vemos la unidad del cuerpo, vamos a ver la unidad de la obra. Y vamos a hacer la obra de Dios de edificar el cuerpo de Cristo. Si no trabajamos así, tenemos que luchar contra este punto 5. No debemos ser hacedores de iniquidad. Y quiero leerles la primera cita, Mateo 7, 21 al 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord,
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día de juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y tenemos varias referencias. Y la última es 1 de Juan 3:4. Que define al pecado como la iniquidad. El pecado es la iniquidad. Así que hay tal cosa como la iniquidad espiritual. Y los obreros, hay obreros de iniquidad. Parte de la corriente del mundo es que va a haber un aumento en iniquidad. Ahorita ya es increíblemente alta, pero va a ser mucho más alta cuando llegue a su culminación con el anticristo, cuando en 2 Tesalonicenses 2 se lo llama el hombre de iniquidad. El pueblo inicuo va a tener su líder inicuo. Y la iniquidad aquí obviamente está en contraste con la voluntad del Padre. Y según la revelación del Nuevo Testamento, hacer la voluntad del Padre es edificar el cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios es edificar el cuerpo como un organismo para su Hijo. Hemos tenido mucha comunión, más de medio año, acerca del principio de una sola obra de publicación. Cuando el hermano Lee habló directamente acerca de esto en uno de los entrenamientos de ancianos, en uno de esos libros, expresó que su palabra nos guardaría de hacer cosas en forma inicua. Él usó este adverbio iniquidad. Este es el verdadero punto. No estamos buscando tratar de evitar las constituciones, derechos constitucionales de alguien que están en los derechos legales. Pero ¿viven ustedes solamente en los Estados Unidos? ¿O en realidad ustedes también viven en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, para hacer la obra de Dios? Solamente esa situación va a hacer que seamos como Noé, una persona que está haciendo la obra de Dios, como fue instruido por Dios. Esto es un gran testimonio. Estos versículos en Mateo 7 me preocuparon, me molestaron mucho cuando era un hombre joven. Yo vine a la iglesia a la edad de 27 años de edad y estaba pensando en estos versículos. Y esa es la primera vez que tuve esta experiencia. Le dije, Señor, tengo que conocer qué quieres decir con esta palabra de hacedores de iniquidad, o hacedores de los que no viven sin ley. Porque con todo mi ser, no quiero ser eso. Más bien, simplemente quiero hacer la voluntad del Padre con todos ustedes. Y tú buscas, llamas y pides, y la puerta se abrió. Y vi.
Y en los libros del hermano Ni, Autoridad y Sumisión, él habló de hacer una obra en el principio de rebelión. Yo tengo una carga aquí. Nosotros somos el recobro del Señor. En el recobro del Señor solamente hay una obra. Si alguien está haciendo la obra de Dios y alguien está haciendo una obra distinta, uno de los dos no está en realidad en el recobro del Señor. No hay una corte que va a dar un fallo en esto, pero yo no quiero estar en el recobro solamente en nombre. ¿Y ustedes? Yo quiero que mi obra sea la obra del recobro del Señor, la obra de la economía de Dios, la obra del cuerpo de Cristo, la obra del reino de Dios, la obra bajo el gobierno de Dios, la obra bajo la comunión del cuerpo, la obra en la compenetración. Yo no quiero gastar toda mi vida con todo lo que soy y todo lo que tengo, y al final encontrarme con el Señor y oír lo que Él me diga. Yo no te conozco, Ron Cangas. No reconozco los mensajes que diste, las conferencias que diste, toda la obra que hiciste en los entrenamientos y aquello. O vamos a escuchar una o dos cosas. Obreros o colaboradores, una de dos cosas vamos a oír: apartaos de mí, obreros de iniquidad, hacedores de iniquidad, o bien hecho, buen y fiel esclavo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál va a ser? Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de tomar una decisión, de poner nuestra voluntad. Señor, con todo mi ser, no solamente soy uno. Yo escojo, por tu misericordia, hacer la obra de Dios, como es instruida por Dios, para oír esas palabras preciosas. No me interesa dónde estoy en la tierra, en qué ciudad, cuántas ciudades. Solamente quiero oír que digas en aquel día: bien hecho, buen y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. Apartaos de mí o entrad. Muchos de ustedes, hermanos, ustedes son muy inteligentes, son muy bien educados. Ustedes aprenden a los años 20 que yo no conocía cuando tenía 50 años. Ustedes son herederos de las cumbres más altas de la revelación divina. Y simplemente estás en la primera etapa de su carrera, de la carrera cristiana. Cuando llegue al Señor y cuando tenga que dar cuenta de cómo les servía a ustedes, siento que puedo sentirles: soy inocente de la sangre de ellos. Les dije, les advertí, y si era apropiado, aún hasta lloraba delante de ellos. Solamente lloraba. Y les dije: hagan la voluntad de Dios, hagan la obra de Dios, como les fue instruido por Dios. No traten de ser alguien. No traten de tener algo. Solamente sean un hermano, sean solamente un miembro, sean compenetrados, sean edificados, sean coordinados, tengan comunión, hagan todo lo que sea medido que ustedes hagan. Sean un Noé, edificando el Cristo corporativo, edificando el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo está edificado, la novia está preparada, y cuando la novia está preparada, el Señor va a regresar. Cuando la novia está lista, la novia va a llegar a ser el ejército para derrotar al enemigo. Y el ejército será la piedra que aplasta, y la piedra llegará a ser el reino. El corazón de mi mensaje está aquí.
Pero tenemos que avanzar con las otras dos secciones. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Él propuso en su corazón. Si leen Daniel 1, primero puso su corazón y después Dios actuó. Pongan su corazón, propónganse en su corazón. El cielo gobierna. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel era uno con Dios porque ingería a Dios como su alimento. ¿Quieren hacer la obra de Dios? Ingieran a Dios, coman a Dios, tomen a Dios y ingiéranlo. Comer consiste en tomar algo externo a nosotros y recibirlo en nuestro interior al ingerirlo, de modo que finalmente llegue a formar parte de nuestra constitución intrínseca. Si ustedes comen a Dios, Dios llega a ser vuestra constitución. Yo leí algo hoy día del estudio Vida de Job, cuando nuestro hermano dice, nuestra posición delante de Dios depende de cuánto Dios hemos ganado. Muchos quieren ser alguien delante de los hombres, alguien en la iglesia, alguien en el recobro del Señor. ¿Qué cosa eres tú delante de Dios cuando estés al frente de Dios? ¿Qué clase de posición tienes? Eso depende de cuánto tengas de Dios, cuánto de Dios hayan ganado. Y lo primero es comerlo a través de la palabra. Para Daniel, los manjares de Nabucodonosor eran de hecho el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si nos alimentamos de la comida piadosa, es decir, la comida que es Dios mismo, Dios como nuestra comida, y puedes decirle a tus maestros, yo como la comida de Dios, quiere decir que yo soy un Dios hombre, y yo como la comida de Dios. Pero antes de que pongas tú ese ay en tu camiseta, ponlo profundamente dentro de tu espíritu. Vas a ser uno con Dios. No es difícil. Comes a Dios, eres uno con Dios. Cristo es el Rey Celestial y como tal nos gobierna alimentándonos consigo mismo como el pan. Ahora viene aquí su gobierno. El Señor Jesús es el reino de la obediencia. Oh, qué palabra tan preciosa. No es mía, así que lo puedo decir que es una oración muy preciosa. Debemos comerle como nuestro pan para que Él se forje en nuestro ser. Cuanto más ingerimos a Cristo, más los ingredientes de su realeza se forjarán en nuestro ser y llegarán a ser el elemento que nos rige interiormente, haciendo de nosotros el incremento de Cristo, el reino. Así que Daniel comió a Dios. B. El pensamiento central del libro de Daniel es que el gobierno de los cielos, ejercido por el Dios de los cielos, sobre todo gobierno humano en la tierra, contribuye a la realización de la economía eterna de Dios para que Cristo pueda poner fin a la antigua creación y hacer germinar a la nueva creación, y asimismo pueda aplastar y desmenuzar la totalidad del gobierno humano y establecer el reino eterno de Dios. Tal vez algunos de nosotros pensemos que vamos a vivir cuando esto ocurra, o estaremos con los vencedores como una piedra corporativa que va a aplastar. Y ahora los reyes, los cielos rigen y los gobiernos van a ser aplastados y el reino eterno va a ser establecido en todos los países de la tierra. Uno, por ser personas a las que Dios ha elegido como pueblo suyo, en el cual se manifieste la preeminencia de Cristo, nosotros estamos sujetos al gobierno celestial de Dios. ¿Tienen ese sentir ustedes? A veces, al menos a veces, que están bajo el gobierno celestial de Dios.
Sería muy triste si estamos solamente bajo el gobierno humano o la autoridad delegada, o solamente bajo el gobierno de nuestra conciencia. La conciencia no es el gobierno más alto. Dios es el gobierno más alto. Dios desea obtener un grupo de personas que vuelva a estar sujeto a su señorío y viva directamente bajo su gobierno y autoridad. Yo les sugiero que no traten de entender esto, sino que digan: Señor, concédeme la gracia de regresar, que vuelva a estar sujeto a tu señorío, a tu dominio. La corriente de este mundo es de iniquidad y no tiene restricción. Rechazan todo principio de restricción. Yo soy libre de hacer lo que me dé la gana, hacer lo que quiero. No solamente en el mundo, sino también en la esfera espiritual. Pero Dios quiere un grupo de gente que vivan directamente bajo su gobierno y su autoridad. ¿Algunos de ustedes están listos para orar esto? Señor, estoy dispuesto. ¿Quieres esto? Tú quieres esto, yo quiero esto. Concédeme las experiencias que necesito para vivir directamente bajo tu gobierno y bajo tu autoridad. Directamente. 3. Puesto que el cielo gobierna, Cristo está con nosotros en toda circunstancia. Y el último punto en Daniel es algo que hemos cubierto ya. La fidelidad de Daniel y la victoria que obtuvo le concedieron la posición y la perspectiva correcta para recibir visiones de Dios. Así que ya hemos cubierto entonces hacer la obra de Dios como fue instruido por Dios, porque ahora estamos, porque ahora venimos a otro, ahora estamos haciendo esto. Ahora venimos a otro punto, que vivimos bajo el gobierno, bajo la visión de Dios. Esto es algo espléndido. Están comiendo a Dios, están viviendo bajo el gobierno de Dios, y ahora tienen la visión de Dios, y tal vez piensen, ahora todo ya está muy, muy bonito. Y ser despojados y consumidos por Dios. Decimos por Dios, pienso que, aunque en realidad el Satanás es la herramienta que Dios usa para la intención de Dios. ¿Dónde más vas a escuchar esto? Que es para despojarte de todo y para consumirte. Esta es parte de la función del Espíritu, que se llama la disciplina del Espíritu. Y también ser constituidos de Dios, o sea que Cristo se forje en nosotros, a fin de ser hechos Dios con miras a su expresión corporativa. Así que vamos a leer entonces esta sección de Job. Me ha despojado de mi gloria. Voy a leérselos yo a ustedes. Y quitado la corona de mi cabeza. Y tú dices, oh, yo no tengo ninguna corona, dices tú. O tú eres solamente no tu PDA, pero tal vez las notas que te sacaste, tu nota, tu inteligencia, tu IQ. O tal vez tuviste un buen examen y sacaste 1600 de 1600, o te puedes ir para Harvard, que tú no eres el único que tiene tal corona. Todos son valedictorios, todos han ganado posiciones, han sacado buenas notas. Y todos tuvieron coronas, pero sin la gloria de Dios. ¿Qué quieres que Dios haga, en verdad? Si quieres quieres quedarte con tu gloria y con tu corona y dejarte solo, está bien, pero o estás dispuesto a pasar por un proceso y acabas con gloria y con una corona. Pero la gloria y la corona son Dios mismo, forjado en ti para que tú lo expreses. Tu gloria es el Dios triuno que resplandece de ti. Esa imagen en Génesis 1:26
tu corona de vida, tu corona de justicia, la corona inmarcesible de gloria. Esa es Dios con su autoridad divina que ha sido forjada en tu ser para que sea tu capacidad de reinar en la vida divina. Eso es dominio en Génesis 1:26. Así es que puedes obtener tu gloria y tu corona y admirarla. Y esa es la manera de la corriente del mundo. O puedes tomar el camino del fluir. Y en el fluir, aquí no hay gloria, no hay corona. Aquí está el hermano Francis Ball, un hombre que ya pasó de los 80. El hermano David Higgins. ¿Qué coronas tienen ellos? ¿Qué gloria tienen ellos? Nada. Dios es fiel, maravillosamente fiel a sí mismo y para nosotros, en no dejarnos en nuestra condición caída de respeto, sino que despoja nuestra gloria y quita nuestra corona y me despedaza por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Si tienes un árbol de esperanza que plantaste y que le has estado echando agua cada vez que vienes a las reuniones del miércoles y tú dices, oh, señor hermano Ron, hermano Ed, y el hermano cualquiera que sea, puedes dar un poquito, ¿quieres regar mi arbolito de esperanza? No, pero queremos que el Señor quite todo tu árbol de esperanza y lo arranque, que solamente te quede a tu Dios como esperanza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El justo perfecto, el hombre perfecto de integridad, arrepentido, porque todo estaba en sí mismo. Lo que Job había obtenido en términos de su propia perfección, rectitud e integridad, no era más que vanidad. Nada de esto cumplía el propósito de Dios, ni satisfacía su deseo. La intención de Dios con Job era consumirlo y despojarlo de todo cuanto él había logrado y alcanzado, todo lo cual corresponde al más elevado estándar ético de perfección y rectitud. Dios no tienta a nadie, pero deja que las cosas ocurran, y si ocurre en el entrenamiento, y después hay vida después del entrenamiento, y si estás progresando bien, y finalmente vamos a descubrir esto, que tú has estado siendo consumido en tus logros, en tu ética, alto nivel de ética, en tu rectitud, y mandas correos de angustia contando qué es lo que está pasando, y no tenemos nada que decir porque no queremos edificar a Elifaz, a Zofar, queremos ser uno con Dios, así que calladamente decimos, gracias Señor, te alabo Señor. Señor, tú estás pasando esto y el resultado va a ser glorioso. No estamos aquí preservándote. Él te ama en forma absoluta. Tú te has entregado a Él sin reservas. Él se está consagrando incondicionalmente. Y tú te entregaste sin reservación, sin reservas. Así que en tu amor, Señor, no vas a dejar en forma natural, y en tu fidelidad no lo vas a dejar entero, fuerte, sino que lo vas a reducir y lo vas a reedificar y lo vas a reconstituir como Dios hombres, aun aquellos que sean iguales a Dios en vida y naturaleza. La intención de Dios era demoler al Job natural
despojándolo de su propia perfección y rectitud, a fin de edificar un Job renovado con la naturaleza y los atributos de Dios. La obra que Dios realizó en Job, la cual consistía en despojarlo y consumirlo, tenía como fin demolerlo, para que así Dios pudiera obtener una base y un camino para reconstruir a Job consigo mismo, de modo que éste llegara a ser un Dios hombre, es decir, llegara a ser igual a Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, a fin de expresar a Dios. Estas citas necesitan mucha oración y comunión por días y semanas y años aún. Espero que no pierdan los bosquejos. Pónganlos en un portafolio y vayan donde estén. Van a haber días que cuando vengan los días, cuando van a leer estas palabras y las van a entender por primera vez. 3. La medida de Cristo que hayamos obtenido es proporcional a la medida en que nosotros hayamos sido despojados y consumidos. Es al despojarlos y consumirlos que Dios se imparte en aquellos que le aman y le buscan. El propósito de Dios al disciplinar a aquellos que le aman, aun al grado de causarles pérdida, es que ellos obtengan más de Él, y Él pueda expresarse por medio de ellos, y se cumpla así el propósito que tenía al crear al hombre. Una vez que hayamos sido despojados y consumidos por Dios, veremos a Dios. Vemos a Dios a fin de llegar a estar constituidos de Él y ser iguales a Él en vida y naturaleza, mas sin tener parte alguna en su deidad. Una vez que vemos a Dios, le recibimos y llegamos a ser poseedores de su naturaleza, su vida, su elemento, su esencia y su mismo ser. Ver a Dios equivale a ser transformados a la imagen gloriosa de Dios. Esto no solo nos lleva a ser uno con Dios, sino también a ser parte de Dios, de modo que le expresemos en virtud de su vida y le representemos con su autoridad. Al final vio a Dios. Job vio a Dios. Sin embargo, el Dios del cual vio Job era el Dios crudo, no el Dios procesado, el Dios que pasó por las diferentes etapas de su proceso, las cuales son encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión. A diferencia de Job, nosotros tenemos al Dios cocinado, al Dios que ha pasado por un proceso para que nosotros podamos comerle, beberle e inhalarle. Nuestro Dios es el Dios triuno procesado y consumado, quien es el Espíritu vivificante y consumado. El Dios triuno como Espíritu todo inclusivo mora en nuestro espíritu regenerado para ser nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestra esencia y nuestro todo, a fin de que lleguemos a estar constituidos de Él para expresarle. Ahora el último punto del último mensaje. Es preciso que recibamos una visión de la economía eterna de Dios, de su intención y del deseo de su corazón, que consiste en que Él mismo en su divina Trinidad, como el Padre en el Hijo y por el Espíritu, sea impartido a sus escogidos y redimidos, de modo que ellos lleguen a ser iguales a Él en vida y en naturaleza, con miras a su expresión corporativa, a saber, el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. En Ezequiel 1 hay un principio, y el principio es que la palabra de Dios vino en forma definida expresamente, y la mano de Dios estaba sobre él. Y según esto, cada vez que la palabra de Dios se habla, la mano de Dios va a seguirla para obrar su palabra para su propósito eterno. Así que, queridos entrenandos y hermanos y hermanas,
Hagamos la obra de Dios como se nos ha instruido. Dios nos ha instruido. Tomemos a Dios, comamos a Dios y vivamos bajo el gobierno de Dios, según la visión de Dios. Y por la gracia del Señor, pasemos por ser despojados y consumidos por Dios, para que en su meta, que es que nosotros se forje Él en nuestro ser, para que seamos hechos Dios con miras a su expresión corporativa, la expresión corporativa de Dios. Verdaderamente el Dios triuno ha llegado a ser todo para nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! Vamos a tomar un minuto para orar con el que está al lado de usted y después tengamos unos 15 a 17 minutos de profetizar, 30 segundos cada uno. Así que oremos y profeticemos.